respuesta no puede ser un repliegue nacionalista. El problema no es la Unión Europea, el problema es el capitalismo. De la misma manera que tampoco consideramos que una visión desde Cataluña que haga ver que el problema de Cataluña es España, tampoco lo compartimos. El problema de Cataluña también es el capitalismo, y por lo tanto nosotros creemos que hay que dar la batalla, esta batalla dentro del espacio regional en el que estamos, y que se libra una batalla de lucha de clases no conocida de los años 40. Por eso nosotros en Euskal creemos que es muy importante, primero, hacer un esfuerzo para identificar el problema y los autores políticos de este modelo económico y social que nos ha llevado a la recesión económica y que nos lleva a una situación sin salida para un proyecto que quería plantearse para la creación de empleo, para la cohesión social y territorial y para una inversión de un 3% del Producto Interior Bruto en investigación y desarrollo. Todo eso salta por los aires. En 2010 tenía como objetivo culminarlo en la estrategia de Lisboa para crear 20 millones de empleos, para tener un 3% de crecimiento económico y un 3% de inversión de PIB. Bueno, llegó el 2010. No se cumplió ninguno de los objetivos de la estrategia de Lisboa, y no se cumple y no se va a poder cumplir, y no se puede desarrollar la Unión Europea mientras no cambiemos los principios, los pilares por los que se pactaron desde el 93 hasta el último tratado de estabilidad, la filosofía política y económica de esta Unión Europea. Nosotros y nosotras creemos que el pilar básico en donde se consensuó este modelo pactado por la socialdemocracia y por la derecha, los formatos liberales, conservadores, es decir, PP, PSOE, se pactó sobre la base de la desregulación. Es decir, el eje vertebral de la política, de la filosofía, de la integración regional se tenía que crear sobre la base de la desregulación. Desregulación financiera, resolución del mercado, con todo lo que conlleva, es decir, las privatizaciones, de manera que los estados no tuvieran capacidad de intervenir en la economía y, por lo tanto, apelando a que nadie tenga sectores estratégicos de producción públicos. Esta filosofía, que se empieza a plasmar en el 93 en el Tratado de Maastricht, viene de una reflexión anterior fuera del marco de la Unión Europea, en Washington, cuando en 1991 aparece un escrito de John Williamson que viene a sintetizar en un título lo que Washington entiende por política de reformas. Y en ese compendio, en ese escrito, intenta recoger la opinión del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Reserva Americana, del Congreso, Senado y de todo lo que es el lobby económico e industrial tecnológico de Washington. Y él saca unas conclusiones para ofrecérselas al resto del mundo, para organizar el mundo en torno a esta idea, este consenso de Washington, que es precisamente desregular el mercado, desregular el sector financiero, privatizaciones, liberalización del comercio exterior, políticas fiscales no progresivas, de manera que encomendar al libre mercado organizar a la gente, organizar a la democracia, organizar nuestra vida. El problema de esta filosofía que llega a Europa es que se añaden dos ingredientes europeos a ese consenso. Uno, una moneda única sin tesoro público. Y otro, una reserva, un banco central que no es un banco que pueda dar ayuda directa a los estados para financiar proyectos industriales, sino que tiene que prestar dinero a la banca privada a un interés y la banca privada presta dinero a los estados a otro interés. Y ahí se deriva la deuda odiosa, en fin. Desde ese punto de vista, en el momento que la Unión Europea empieza a desarrollarse sobre esos principios, la desregulación del mercado, la desregulación del sector financiero genera lo que genera, las estafas financieras, la apuesta por economías no productivas. En España todavía mucho más agudizado porque toda nuestra economía se basa en la construcción residencial, creando una burbuja inmobiliaria
empieza esa deriva de esa orientación neoliberal, termina con lo que es un golpe, se puede decir un golpe de Estado, claramente a las soberanías nacionales para imponer este modelo. Ya no se trata de persuadir, ya no se trata de decir que hay que recomendar, sino se ponen de acuerdo. Lo Barroso, cuando aprueba el Consejo Europeo la medida de que efectivamente las cuentas nacionales de los Estados, antes de someter a votación, tienen que ser supervisadas por la Comisión Europea, él habla de una revolución silenciosa. A los pocos días de celebrarse el Consejo Europeo, en una conferencia que da en Italia, viene a decir: los Estados no son conscientes del paso que han dado porque esto es una revolución silenciosa. No, lo que se había producido es un golpe de Estado. Un golpe de Estado definitivo a las soberanías nacionales, porque si un país no puede decidir sus cuentas nacionales, pues no tiene soberanía nacional. Y a partir del semestre europeo, se llama semestre europeo a la necesidad de que las cuentas públicas de los Estados sean, antes de ser sometidas a debate, supervisadas por la Comisión Europea para ver si se puede debatir o no. Y en el caso de que se apruebe, también la Comisión Europea decide si esas cuentas son conformes al Tratado de Estabilidad. Los efectos de esta situación son letales para el empleo, letales para la calidad y para el modelo social europeo, es decir, los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos, letales para los salarios, letales para las pensiones y letales también para la cohesión social y territorial. Las ampliaciones de la Unión Europea siempre venían acompañadas por un aumento de presupuesto. Por ejemplo, España, Portugal y Grecia entran en la Unión Europea, vienen acompañados por un paquete financiero que se llama el paquete de los, para intentar que las ampliaciones con más dinero se pudieran avanzar en la cohesión social y territorial, es decir, que los países menos desarrollados dentro de la Unión pudieran aproximarse a las medidas de desarrollo del resto de los países. Desde la Europa de los 15 a la Europa de los 27, próximamente será Croacia, los hemos estado clientes, seremos 28, el presupuesto no solamente no aumenta, sino que disminuye. Las perspectivas financieras desde 2014 a 2020, por primera vez en la historia de la Unión, no es que se mantenga, es que baja. Y eso tiene consecuencias. En un punto, por ejemplo, el sector agrario y ganadero, que es una parte muy importante del presupuesto europeo, la reducción del presupuesto significa un ataque directo al empleo y a la soberanía alimentaria y a la seguridad alimentaria. Un ataque directo. Y después es imposible alcanzar una cohesión media territorial, una cohesión social, porque no hay dinero. Si la moneda, el euro, no es controlado y no hay un tesoro público para controlar la inflación, no se puede devaluar. Y por lo tanto, el problema añadido que tenemos en la Unión Europea es que para controlar la inflación el único mecanismo posible es bajar los salarios. Y por lo tanto, en ese planteamiento, el liberal puro estorba la lucha sindical y estorba los sindicatos de clase. Y por eso el sueño neoliberal es alcanzar unas relaciones laborales en donde el derecho del trabajo no existe. Es decir, que un trabajador pueda reclamar a los tribunales nada, sino que las relaciones laborales se establezcan entre el trabajador y el empresario. Es el modelo norteamericano, de manera que no hay derecho a nada, no hay derecho a las vacaciones, no hay derecho a descansos, todo lo establece individualmente entre el trabajador y el empresario. Por eso toda la ofensiva para la flexibilidad, para en contra de la negociación colectiva, las reformas laborales, porque es la criminalización de los sindicatos, el ataque sistemático al papel que tenemos los sindicatos de clase y los partidos también, que va todo en un paquete de la imposición de un modelo que en estos momentos es un modelo anticomunal. Nosotros en estos momentos creemos que tenemos una obligación, porque no somos un sindicato, somos una fuerza política. Y la resistencia que se está dando a la troika es una resistencia muy importante.
es, en primer lugar, intentar resolver algo que no tenemos resuelto. Y es que en el sentido común de las personas, cuando digo sentido común, el sentido kantiano, es decir, los millones y millones de trabajadores no identifican su dolor, su sufrimiento con los autores políticos de ese dolor. No lo identifican. Los millones de parados, los desahucios. Decía Carlos Marx, al hablar del movimiento obrero del siglo XIX, que el movimiento obrero, la clase trabajadora, entendía el capitalismo como una ley natural. Es natural. Bueno, pues en el siglo XXI la política de la troika, los efectos antisociales, la inmensa mayoría de la gente que al final decide, no lo identifica con una decisión política que se tomó y que de haber tomado otra decisión política en estos momentos en la Unión Europea no estaríamos pasando por lo que estamos pasando. Y ahora a nosotros nos corresponde, junto a otros, que todavía tienen su papel, de intentar, con los medios que tenemos, intentar hacer ver a la gente que efectivamente todo lo que está ocurriendo es el resultado de una decisión política a la que hay que vencer con otra decisión política. En política como en la física es todo cuestión de fuerza. Hasta donde llegas un poco, y si no llego tanto, pues no es como lo que quiero poner. Y por lo tanto se trata de quebrar el actual diseño político, económico y social de la Unión Europea. Y afecta a todo. Afecta a la arquitectura política, la arquitectura política imposible de entender. Un ciudadano europeo, si se le pregunta, podría entender para qué coño sirve el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo. Y por lo tanto se trataría de llegar a la conclusión de que esta política ya ha llegado hasta donde ha llegado y ya es imposible que desde esta política podamos resolver el espacio regional, el empleo, el modelo de desarrollo sostenible y garantizar los servicios públicos de calidad y los derechos sociales, que es una seña de identidad del movimiento obrero, no regalado, sino conquistado pues, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Y para eso nosotros y nosotras creemos que hace falta esta identificación. Tenemos un problema en el espacio donde nos movemos, que es el papel de las empresas de comunicación. Hoy las empresas de comunicación no son la garantía de la libertad de expresión, sino que juegan un papel fundamentalmente de desinformación. En general en la Unión Europea. En la izquierda, y nosotros representamos que, junto con otras, estamos en el Partido Europeo, tenemos un problema muy serio, porque el lobby empresarial es muy fuerte en la comunicación y por lo tanto no hay ningún interés, sino al contrario, las empresas de comunicación juegan un papel fundamental para crear ese estado de opinión permanente donde no hay alternativa. En España solamente el bipartidismo es capaz, que puede de alguna manera repartirse porque son los gobiernos de forma periódica, pero no hay otra alternativa. Nosotros tenemos la obligación de decir que hay alternativa, y que la alternativa pasa en primer lugar porque la gente decida. Es incomprensible que reforma constitucional artículo 135, imposición de la troika, y no hay ningún referéndum, no hay ninguna llamada a consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o si no está de acuerdo. Y después abrir un gran debate que tenemos estos meses para hacerlo con la sociedad, para impugnar esta Unión Europea a favor de otra Unión Europea al servicio de la gente, con otra política económica que sería factible
pagar la deuda odiosa. Es una deuda impagable, no se va a poder pagar nunca. Y por lo tanto, auditar la parte especulativa de la deuda a no pagarla y a continuación mucha intervención pública de dinero para planes industriales, para creación de empleo. Y modificar todo el pilar fundamental de la desregulación por la intervención pública de la economía. Ese principio desregulador nos lleva y nos afecta a todos los sectores de producción. En el campo, la ganadería, la reforma de la PAC, pues lo que hace es reducir cada vez más el dinero público, no ayudar, no subvencionar a las producciones, sino a las extensiones. Por lo tanto, no se beneficia, no se incentiva la producción, sino que se hace es regalar dinero a grandes extensiones de grandes terratenientes sin tener en cuenta si hay cultivo o no hay cultivo en esas extensiones. Somos deficitarios en no producir la alimentación que necesitamos, tenemos que exportar y por lo tanto todo ese principio nos afecta a todas y cada una de las actividades económicas, sociales, también en la política de vecindad. La política de vecindad en los acuerdos de asociación con otros países y los acuerdos comerciales, los derechos humanos no se tienen en cuenta, porque lo principal y fundamental es que las mercancías circulen libremente. Y teníamos acuerdos de asociación con Ben Ali, con Mubarak, o tenemos con Mohamed VI, con Netanyahu, y a pesar de que los acuerdos de asociación establecen en su artículo 2 que se condiciona ese acuerdo al respeto de los derechos humanos, bueno, pues la gente caía asesinada en Túnez o en el Cairo o en Gaza, y sin embargo la Unión Europea nunca cumplió ese acuerdo de asociación, porque por encima de todo el principio fundamental es que las mercancías circulen, que no haya nadie que pueda estorbar esa libre circulación y que por supuesto la economía no se detenga. En esta situación de excepción para una fuerza europeísta tenemos la necesidad primero de buscar convergencias, confluencias con fuerzas políticas, con fuerzas sociales, para que efectivamente podamos ir creando las condiciones de un bloque político y social alternativo que, en fin, vaya disputando la hegemonía a los autores políticos de la crisis. En España hay una buena noticia dentro del ramo que tenemos, y es que por primera vez en la historia de la democracia el partidismo parece que está tocado. Esto es una buena noticia, indudablemente que tengamos siempre enfrente el gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista, pero compartiendo el consenso de Bruselas, pues nos crea un problema para cualquier intento de dar una alternativa a esta orientación económica. Parece que eso se está rompiendo, que las cosas por la vida aparece con fuerza, pero nosotros no somos ingenuos, ni un poco idealistas en el sentido que intentamos la crítica más como materialista. Nosotros sabemos que la disputa del poder y la disputa de la hegemonía necesita de mucha más fuerza de la que